Hola a todos y sean ustedes bienvenidos a este programa fantástico que estamos realizando sobre propulsión de ovnis y sistemas de propulsión. Este es el segundo video que les había mencionado en el video anterior. Véaselo para poder tener más claridad sobre esta información que se está entregando. Bueno, para entender el fenómeno ovni, aplicando el método científico, el primer método que uno debe aplicar para no dejarse llevar ni de creencias es la observación, ¿cierto? Y la observación no solamente mirar, sino mira la estadística, los detalles, incluye absolutamente todo. Es decir, si yo veo una nave, cómo se comporta, cómo vuela, qué efectos tiene sobre los aparatos eléctricos, a qué distancia sí, a qué distancia no. Ok. Todo eso se resuelve solamente observando. Recuerde que ese conocimiento viene de afuera, no es desarrollado por nosotros. Yo lo que estoy haciendo simplemente es como transmitir información. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha preguntado. Y es un video que no había querido sacar antes, no estaba muy seguro de hacerlo, pero yo veo que ya es hora de que la gente tenga claridad sobre esto. Del mundo tenga claridad sobre este fenómeno, que es un fenómeno pues ya se está volviendo muy recurrente. No es tan común, no es que todo el mundo haya visto un aparato de estos, pero mucha gente sí lo ha hecho y ya los gobiernos de alguna manera están empezando a desclasificar documentos sobre este tema. ¿Listo? Ok, empezamos con la observación. Durante toda la observación que se ha realizado desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de hace más de 70 años, hemos observado una cosa, un patrón. Esto que ven aquí es la campana de Gauss. En estadística se llama la campana de Gauss y eso aquí arriba se llama ojiva, que es donde está lo más probable. Hemos visto que siempre han aparecido tres formas de naves: cilindros, discos y esferas. Pero los discos ocupan el lugar central, es decir, siempre van a haber más apariciones de discos que de cilindros y que de esferas. Por fuera de esta campana, por fuera de la ojiva, encontramos otros, es decir, unas naves que no tienen forma, que no corresponden a ninguna de estas tres. Y por este lado también encontramos los famosos triángulos, que no corresponden tampoco a este patrón porque los triángulos son recientes, ¿sí? No pertenecen al histórico de datos. Entonces, los discos prevalecen porque aparecen en la antigüedad, en pinturas rupestres, en piedra, ¿sí? Aparecen también en las culturas antiguas de la antigua Roma, de las culturas precolombinas. Ellos no hablan de platillos, hablan de discos. Aquí en América del Sur, muchas comunidades indígenas llamaban estos discos, los llamaban tortugas voladoras. Ojo lo que estoy diciendo, tortugas voladoras. Y había unas muy grandes que las llaman tortugas de 9 patas. Entonces ya nos estamos como que familiarizando con el tema. Y en la antigua Europa llamaban esto, lo llaman escudos. En la época de Plinio, estoy hablando de la Roma antigua. Llamaban estos escudos porque se parecía a un escudo. Visto pues un platillo de canto, es más o menos así. Visto por debajo, tenemos prácticamente como que si fuera un escudo. En esa época los ejércitos, los escudos tenían forma circular, ¿sí? Aparecen también las esferas. Y las esferas aparecen también en algunos documentos, en algunos papiros del Antiguo Egipto. Los cilindros también aparecen en el Antiguo Egipto. Pero de todas estas naves, de todos esos avistamientos, el que más prevalece es el disco, ¿sí? Es esto que aparece acá. Bien, para resumirlo, cualquier nave que no corresponda a ninguno de estos tres diseños, y eso lo dice la ciencia de la estadística, no es extraterrestre. Entonces, si yo veo un triángulo, no es extraterrestre. Si yo veo una nave en forma de estrella es decir, otro diseño diferente, no pertenece a esta clasificación, pertenece a objetos voladores no identificados. Aquí estamos tratando de identificar tres diseños,
pero los otros simplemente entran en la categoría de no identificados. No se descarta pues de que también pueden ser extraterrestres, pero no es común. No es común ver diseños diferentes. Ok. Luego, ya entendiendo esta parte, vamos a entrar al sistema de la física que mueve esos aparatos. Pero para poder entender esa física, tenemos que dejar claro unas cosas de la física nueva, ¿sí? Que gobierna esos aparatos y lo vamos a ver ya mismo. Primero, la física clásica dice que la distancia entre dos puntos es la longitud que hay entre un punto A y un punto B. La física nueva que maneja esos aparatos dice que la distancia entre dos puntos es el potencial de energía gravitacional entre dos puntos. Ojo, o sea que el término de distancia o longitud que nosotros entendíamos o damos por sentado queda como una ilusión, queda como un modelo. Entonces se vuelve una cosa de locos mirar que la distancia que hay entre una ciudad y otra simplemente es una diferencia de potencial gravitacional. Nada que ver con el potencial gravitacional que se maneja en la física de campos. Eso es algo más profundo, algo más complejo, ¿sí? Simplemente es un potencial de energía, para que no nos confundamos. Una diferencia de potencial de energía. ¿Qué es energía potencial? Es energía acumulada en una región del espacio. Ahora, ¿qué es un punto? Un punto es un potencial. Recordemos nuevamente que un potencial es energía acumulada en un lugar del espacio. Bien, partícula. Bueno, vuelve y juega. La física clásica nos ha mostrado que las partículas se componen de átomos y que los átomos se subdividen en partículas más pequeñas, protones, electrones y neutrones. Es un modelo que nos ha funcionado muy bien. También que hemos desarrollado bombas atómicas, hemos desarrollado la química que conocemos que funciona muy bien. Pero cuando se hace experimentos de física cuántica, nos damos cuenta que un electrón, por ejemplo, un electrón deja de comportarse como partícula y se comporta como onda, ¿sí? Y lo mismo sucede para las subpartículas atómicas. Entonces entramos en un mundo desconocido que es la física cuántica. Entonces, ¿esto es partícula o es una onda? Bien, la física nueva dice que las partículas se componen de frecuencia, energía y vibración. Es decir, son ondas. Literalmente son ondas. Esas tres palabras las mencionó Nikola Tesla. Él dijo, para entender las llaves del universo, es necesario ver el universo en estas tres formas, como frecuencia, energía y vibración. Luego aparece el concepto del tiempo. Si yo le preguntara a ustedes qué es el tiempo, me dirían que el tiempo es el lapso que pasa entre un suceso y otro. Pero es que para que pase un suceso y otro, tiene que haber un cambio. Algo tiene que cambiar alrededor. Y para que haya ese cambio, tiene que haber movimiento. ¿Sí? Una roca en el tiempo cambia. Así pasan millones de años, pero cambia. El solo hecho de que un sistema cambie es porque implica una energía. La energía es lo que hace que las cosas se muevan. Recuerde que energía se define como algo que puede producir trabajo. Y trabajo es, de alguna manera está relacionado con el movimiento. ¿De acuerdo? Trabajo es fuerza por distancia. Pero está relacionado con el movimiento. Entonces, cuando uno va a converger en lo que es el tiempo se define para esta nueva física energía primordial, es un tipo de energía. O sea que si no hay energía primordial, no hay tiempo y la realidad que nosotros vivimos no existiría. Es que es básico, si no existe el tiempo, no existimos. Nosotros existimos es porque el tiempo hace que las cosas fluyan alrededor, ¿de acuerdo? ¿Y sobre qué se mueve todo eso? Se mueve sobre un gran tejido todavía más difícil de entender. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de imaginarlo. ¿Cómo se llama? Se llama éter. Lo vamos a llamar éter. En la antigüedad decían que la luz es una onda. Y por ser una onda, necesitaba un medio de propagación. Ese medio tenía que llamarse éter. No estaban tan locos. En realidad no estaban tan locos. Vamos a clarificar esa situación.
Vamos a mirar el fenómeno ondulatorio de la luz. Digamos que esta es una onda de luz. O lo que estoy diciendo, una onda de luz. Porque la luz, de alguna manera, es una radiación electromagnética. Tiene un campo magnético. ¿Sí? Y un campo eléctrico. Tanto el campo magnético como el campo eléctrico tienen un ángulo de 90 grados. La luz es una onda electromagnética. Pero también nos han enseñado que la luz es un fotón. Un fotón es algo así como un paquete de esas ondas. Un paquete. Lo llamamos cuantos de luz. Cuanto significa cuantizado. Paquetes. Esto lo va a llamar fotón. ¿Sí? Bien, hay una velocidad estándar y eso es una clave importante para entender ese sistema. Es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Albert Einstein, un físico extraordinario, estableció que la velocidad de la luz es el límite de nuestro universo, es decir, ninguna partícula puede superar esta velocidad, porque cuando llega a la velocidad, su masa tiende a infinito. Entonces se necesitaría una energía infinita para romper la barrera de la velocidad de la luz. Y es verdad, en la teoría general de la relatividad eso se cumple. Entonces vamos bien. La luz viaja en el vacío 300.000 kilómetros por segundo, pero en el camino dibujemos un cristal. Un cristal o puede ser, digamos, una cubeta de agua. No tenemos problema. Llamamos que ese es un cristal. La luz llega acá a una velocidad c. Ya sabemos que esta velocidad c son 300.000 kilómetros por segundo. Cuando entra el cristal, la velocidad ya baja a 280.000 kilómetros por segundo. Pero cuando sale del cristal, recupera esta velocidad de manera maravillosa. Sale a la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que en el cristal la velocidad de la luz es más lenta y por fuera sigue siendo la misma constante? Pues bien, es porque la luz literalmente es una onda, ¿sí? Es una onda y depende de alguna manera del medio. Pero es que el vacío no hay nada, es falso. El vacío es un medio como tal, está lleno de campo, hay un campo ahí y hay un tejido. ¿Por qué estoy seguro de lo que digo? Bien, en el vacío, cuando se acercan dos placas en el vacío, se supone que aquí no hay nada. Pero la física cuántica establece que aparecen partículas y desaparecen partículas, millones de ellas, ¿sí? Y aparece un fenómeno muy extraño, se llama el efecto Casimir, en donde aparecen muchas partículas, ojo que estamos hablando del vacío, y esas partículas hacen presión a estas placas y como las de aquí aparecen y desaparecen, en algún momento desaparecen y estas placas se pegan, aparece una fuerza externa. ¿Cómo se explica eso entonces? Si es vacío real, ¿por qué aparecen estas partículas? Es verdad, esto es real. Y el experimento Casimir así lo define. La respuesta es que el vacío no existe, el vacío absoluto no existe, es un campo. No podemos llamarlo campo gravitacional, ni campo eléctrico, ni campo magnético. Me gustaría llamarlo tejido, ¿sí? Es un tejido. En la física avanzada, ese tejido se llama densidad. Entramos un concepto nuevo. Y densidad vino a reemplazar las palabras dimensión. Entonces la gente anteriormente decía cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, nosotros vivimos en la tercera dimensión. En realidad eso no es así, no funciona así. En realidad hablamos de densidades.
Y la densidad sí tiene patrones, ¿sí? Por ejemplo, esa densidad dice que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Pero si hay una intensidad diferente a esa velocidad va a cambiar, va a ser diferente. Nosotros vivimos en una densidad que en nuestra realidad, últimamente se usa el término matrix, pero es la palabra más acertada es densidad, ¿sí? Entonces, en el cosmos, por decirlo de alguna manera, existen muchas densidades. Son muy difíciles de imaginar la mente porque estas densidades se despliegan en todas las dimensiones conocidas. Es decir, no estamos hablando de tercera, sino de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Entonces, una densidad puede tener todas las dimensiones que ustedes quieran. Físicamente es posible hasta 11 dimensiones. Entonces, la densidad es la realidad en la cual existe una conciencia. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos conscientes. Esta densidad se hizo consciente a sí misma a través de nosotros. Somos seres inteligentes que miramos la física, miramos el universo, aprendemos, estudiamos. ¿Cierto? Porque es importante entender este modelo de física para poder entender los sistemas de propulsión de estas naves. Porque con la física clásica no se puede entender cómo funcionan estos aparatos. La física clásica está creada sobre patrones de nuestra densidad, en donde el límite es la velocidad de la luz, en donde existe una cosa que se llama inercia, ¿sí? Inercia de la cual ningún aparato se puede escapar. Recuerda que la inercia es cuando usted empuja un cuerpo y ese cuerpo no se puede detener de manera instantánea, sigue moviéndose. Inercia es la capacidad de un cuerpo para mantener su estado de movimiento o de reposo, a no ser que sobre él actúe una fuerza, ¿sí?, que lo haga cambiar de estado. Entonces, en nuestra densidad existe la inercia y existe la velocidad de la luz como límite máximo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, para poder entender ese sistema tenemos que salirnos de esa densidad y ver una física más nueva, más avanzada. La única manera de poder entender esos sistemas es de esta forma, entendiendo conceptos totalmente diferentes. Que la distancia entre los puntos es el potencial de energía que hay entre los puntos. Que un punto realmente es un potencial de energía y que todo alrededor de nosotros es frecuencia, vibración y energía. Hasta el próximo videoprograma sobre este tema. Vamos a profundizar, ya casi llegamos a lo que nos compete, que es la propulsión como tal. Pero para poder entender necesitamos esas bases. Muchas gracias.